Quien siembra, recogerá. Yo no sabía explicarme por qué sentía tanta atracción y tanto deseo por visitar el departamento femenino de las cámaras de rectificación. Hablé con Narcisa sobre eso y ella me satisfizo enseguida. Cuando el padre nos convoca a determinado lugar, dijo, bondadosa, es que allí nos aguarda alguna tarea. Cada situación en la vida tiene una finalidad definida. No deje de observar este principio en sus visitas aparentemente casuales. Siempre que nuestros pensamientos objetiven la práctica del bien, no será difícil identificar las sugestiones divinas. Ese mismo día la enfermera me acompañó en busca de Nemesia, prestigiosa cooperadora de aquel sector de servicio. No fue difícil encontrarla. Hileras de lechos muy blancos y bien cuidados exhibían mujeres que más se asemejaban a guiñapos humanos. Aquí y allá, gemidos desgarradores, acullá angustiosas exclamaciones. Nemesia, que se caracterizaba por la misma generosidad de Narcisa, habló bondadosamente. Usted ya debe estar habituado a estos escenarios. En el departamento masculino la situación es casi la misma. Y, haciendo un gesto significativo a la compañera, afirmó, Narcisa, haga el favor de acompañar a nuestro hermano y mostrarle los servicios que estime convenientes para su aprendizaje. Mi amiga y yo comentábamos la vanidad humana, siempre inclinada a los placeres físicos, enumerando observaciones y enseñanzas, cuando alcanzamos el pabellón 7. Se encontraban allí algunas decenas de mujeres, en camas separadas, una a una y a regular distancia. Estudiaba yo la fisonomía de las enfermas, cuando me fijé en una que me despertó la más viva atención. ¿Quién sería aquella mujer amargada y de apariencia original? Una vejez que parecía prematura reflejaba su semblante, en cuyos labios aparecía un rictus mezcla de ironía y resignación. Sus ojos, hundidos y tristes, parecían defectuosos. Con la memoria inquieta y el corazón oprimido, en pocos instantes la localicé en el pasado. Era Elisa. Aquella misma. Elisa que conociera en los tiempos de la juventud. Estaba modificada por el sufrimiento, pero no había lugar a dudas. Recordé perfectamente el día en que ella, humilde, penetrara en nuestra casa llevada por una vieja amiga de mi madre, que aceptó las recomendaciones que traía, y la admitiera para los servicios domésticos. Al principio el ritmo era común y nada de extraordinario. Después, la intimidad excesiva, de quien abusa de la facultad de mandar sobre la condición de quien tiene que servir. Elisa me parecía bastante liviana y, cuando estaba a solas conmigo, comentaba sin escrúpulos ciertas aventuras de su juventud, agravando con eso la irreflexión de nuestros pensamientos. Recordé el día en que mi madre me llamó para darme justos consejos. Aquella intimidad, decía, no estaba bien. Era razonable que dispensáramos a la sirvienta generosidad afectuosa, pero convenía pautar nuestras relaciones con sano criterio. Sin embargo, atolondradamente llevaba muy lejos nuestra camaradería. Bajo enorme angustia moral, Elisa abandonó más tarde nuestra casa sin valor para echarme en cara acusación alguna. El tiempo pasó, reduciendo el hecho, en mi pensamiento, a un episodio fortuito de la existencia humana. No obstante, el episodio, como algo de la vida, estaba también vivo. A mi frente tenía a Elisa vencida y humillada. ¿Por dónde había andado la mísera criatura, tan pronto lanzada al doloroso capítulo de los sufrimientos? ¿De dónde venía? Ah, en aquel caso no me encontraba frente a Silveira, con quien había podido compartir la deuda de mi padre. Ahora, la deuda era enteramente mía. Llegué a temblar avergonzado ante la exhumación de aquellas reminiscencias y, cual criatura ansiosa de perdón por las faltas cometidas, me dirigí a Narcisa, pidiéndole orientación. Yo mismo me admiraba de la confianza que aquellas santas mujeres me inspiraban. Tal vez nunca hubiera tenido valor de pedir al ministro Clarencio las explicaciones que pidiera a la madre de Lisias, y posiblemente otra. Sería mi conducta en aquel instante si tuviese a Tobías a mi lado. Considerando que la mujer generosa y cristiana es siempre madre, me volví hacia la enfermera confiando más que nunca. Narcisa, por la mirada que me dirigió, parecía comprenderlo todo. Comencé a hablar conteniendo el llanto, pero a cierta altura de la confesión mi amiga dijo, no necesita continuar. Adivino el epílogo de la historia. No se entregue a pensamientos destructivos. Me doy cuenta de su martirio moral, por experiencia propia. Entretanto, si el Señor permitió que reencontrase a esta hermana, es que lo considera ya en condiciones de rescatar la deuda.
Viendo mi indecisión prosiguió, no tema. Aproxímese a ella y reconfórtela. Todos nosotros, hermano mío, encontramos en el camino los frutos del bien o del mal que hemos sembrado. Esta afirmativa no es una frase doctrinaria, es realidad universal. He recogido mucho provecho de situaciones iguales a esta. Bienaventurados los deudores que ya se hallan en condiciones de pagar. Percibiendo mi firme resolución de emprender el ajuste de cuentas, agregó, vaya, pero no se dé a conocer, por ahora. Esto no le será difícil por el hecho de hallarse ella casi ciega, temporalmente. Por las fuerzas que la envuelven, le noto la triste característica de las madres fracasadas y de las mujeres de nadie. Nos aproximamos. Tomé la iniciativa de la palabra confortadora. Elisa se identificó dando su propio nombre y suministrando de buena voluntad otras informaciones. Hacía 3 meses que fuera recogida en las cámaras de rectificación. Interesado en castigarme a mí mismo ante Narcisa, para que la lección penetrara en mi alma con caracteres indelebles, pregunté, ¿cuál es su historia, Elisa? Debe haber sufrido mucho. Notando la inflexión afectuosa de la pregunta, sonrió muy resignada y dijo desahogándose, ¿para qué recordar cosas tan tristes? Las experiencias dolorosas enseñan siempre, objeté. La infeliz, que presentaba profunda modificación moral, meditó algunos momentos como quien reunía ideas y dijo, mi experiencia fue la de todas las mujeres livianas que cambian el pan bendito del trabajo por la hiel venenosa de la ilusión. En los tiempos de mi mocedad lejana, como hija de un hogar paupérrimo, me valí del empleo en la casa de un comerciante adinerado, donde la vida me impuso inmensa transformación. Ese negociante tenía un hijo tan joven como yo, y después de la intimidad establecida entre nosotros, cuando toda la reacción de mi parte sería inútil, olvidé criminalmente que Dios reserva el trabajo a todos los que amen la vida sana, por falsos que hayan sido, y me entregué a experiencias dolorosas que no es preciso comentar. Conocí de cerca el placer, el lujo, el bienestar material y, a continuación, el horror de mí misma, la sífilis, el hospital, el abandono de todos y las tremendas desilusiones que culminaron en la ceguera y en la muerte del cuerpo. Erré, mucho tiempo, en terrible desesperación, pero un día tanto rogué el amparo de la Virgen de Nazaret, que mensajeros del bien me recogieron por amor a su nombre, trayéndome a esta casa de bendito consuelo. Conmovidísimo hasta las lágrimas, pregunté, ¿y él? ¿Cómo se llama el hombre que la hizo tan infeliz? Entonces, la oí pronunciar mi nombre y el de mis padres. ¿Usted lo odia? Indagué dolorido. Ella sonrió tristemente y respondió, en el período de mi sufrimiento anterior maldecía su recuerdo nutriendo por él un odio mortal. Pero la hermana Nemesia me modificó. Para odiarlo tendría que odiarme a mí misma. En mi caso la culpa debe ser repartida. No debo pues recriminar a nadie. Aquella humildad me sensibilizó. Tomé su diestra sobre la cual, sin que lo pudiese evitar, rodó una lágrima de arrepentimiento y de remordimiento. Oiga, amiga mía, le dije bajo fuerte emoción, también yo me llamo André y necesito ayudarla. Cuente conmigo de ahora en adelante. Y su voz, dijo Elisa ingenuamente, parece la de él. Pues bien, continué conmovido, hasta ahora no tengo propiamente dicho una familia en nuestro hogar. Pero usted será aquí mi hermana del corazón. Cuente con mi devoción de amigo. En su semblante de sufridora una sonrisa apareció que semejaba una gran luz. ¿Cuánto se lo agradezco?, dijo ella enjugando las lágrimas. Hace muchos años que nadie me habla así, en ese tono familiar, dándome el consuelo de la amistad sincera. Que Jesús lo bendiga. En ese instante, cuando mis lágrimas se hicieron más abundantes, Narcisa me tomó las manos maternalmente y repitió, que Jesús lo bendiga. Convocados para la lucha. En los primeros días de septiembre de 1939, nuestro hogar sufrió, igualmente, el choque que alcanzara a diversas colonias espirituales, ligadas a la civilización americana. Era la guerra europea, tan destructora en los círculos de la carne, cuán perturbadora en el plano del espíritu. Numerosas entidades comentaban los desarrollos bélicos en perspectiva sin disfrazar el inmenso terror de que se hallaban poseídas. Sabíase desde mucho tiempo atrás que las grandes fraternidades del Oriente soportaban las vibraciones antagónicas de la nación japonesa, experimentando grandes dificultades. Se anotaban hechos curiosos de alto tenor educativo. Así como los nobles círculos espirituales de la vieja Asia luchaban en silencio,
se preparaba nuestro hogar para el mismo género de servicio. Además de valiosas recomendaciones en el campo de la fraternidad y de la simpatía, determinó el gobernador que tuviésemos cuidado en la esfera del pensamiento, preservándonos de cualquier inclinación poco digna, de orden sentimental. Reconocí que los espíritus superiores, en esas circunstancias, consideran a las naciones agresoras no como enemigas sino como pendencieras, cuya actividad criminal es imprescindible reprimir. Infelices los pueblos que se embriagan con el vino del mal, me dijo Salustio. Aunque consigan victorias temporales, ellas servirán únicamente para agravar su ruina, acentuando sus derrotas fatales. Cuando un país toma la iniciativa de la guerra, encabeza el desorden en la casa del padre y pagará por ello un precio terrible. Observé entonces que las zonas superiores de la vida se vuelcan en defensa justa, contra las tentativas de la ignorancia y la sombra, congregados para la anarquía y, consecuentemente, para la destrucción. Me aclararon los colegas de trabajo que, en los acontecimientos de esa naturaleza, los países agresores se convierten, naturalmente, en núcleos poderosos de centralización de las fuerzas del mal, sin percatarse de los peligros inmensos. Esos pueblos, con excepción de los espíritus nobles y sabios que integran los cuadros de servicio, se embriagan al contacto de los elementos de perversión que invocan de zonas sombrías. Colectividades laboriosas se convierten en autómatas del crimen. Legiones infernales se precipitan sobre los grandes talleres del progreso común, transformándolos en campos de perversidad y de horror. Pero, mientras los bandos obscuros se apoderan de la mente de los agresores, las agrupaciones espirituales de la vida noble se mueven en auxilio de los agredidos. Si debemos sentir lástima por la criatura que se opone a la ley del bien, con mayor motivo debemos lamentarnos del pueblo que olvidó la justicia. Después de los primeros días que señalaron la caída de las primeras bombas en tierra polaca, me encontraba, al atardecer, en las cámaras de rectificación junto a Tobías y Narcisa, cuando inolvidable clarín se hizo oír por más de un cuarto de hora. Profunda emoción nos invadiera a todos. Es la convocatoria superior a los servicios de socorro a la tierra, explicó Narcisa bondadosamente. Tenemos la señal de que la guerra proseguirá, con terribles tormentos para el espíritu humano, exclamó Tobías inquieto. Pese a la distancia, toda la vida psíquica americana tuvo su origen en Europa. Tendremos gran trabajo para preservar al Nuevo Mundo. El toque de clarín se hacía oír con modulaciones extrañas e imponentes. Noté que un profundo silencio había caído sobre todo el Ministerio de Regeneración. Atento a mi actitud de angustiosa expectativa, Tobías informó: cuando suena el clarín de alerta en nombre del Señor, es necesario hacer callar los ruidos de abajo, para que la llamada se grabe en nuestros corazones. Cuando el misterioso instrumento lanzó su última nota, fuimos al gran parque con el fin de observar el cielo. Profundamente conmovido, vi innumerables puntos luminosos que parecían focos resplandecientes y lejanos como suspendidos en el firmamento. Ese clarín, dijo Tobías igualmente emocionado, es utilizado por espíritus vigilantes, de elevada expresión jerárquica. Regresando al interior de las cámaras, sentí la atención atraída hacia grandes rumores provenientes de las zonas más altas de la colonia donde se hallan las vías públicas. Tobías confió a Narcisa ciertas actividades de importancia junto a los enfermos, y me invitó a salir para observar el movimiento popular. Una vez llegados a los pavimentos superiores, desde donde nos podríamos encaminar a la plaza de la Gobernación, notamos intenso movimiento en todos los sectores. Comprendiendo mi asombro natural, mi compañero explicó: estos enormes grupos se dirigen al Ministerio de Comunicaciones en busca de noticias. El clarín que acaba de sonar, solamente llega hasta nosotros en circunstancias muy graves. Todos sabemos que se trata de la guerra, pero es posible que Comunicaciones nos ofrezca algún detalle especial. Observe a los transeúntes. A nuestro lado venían 2 señores y 4 señoras en conversación animada. Imagínese, decía una, lo que será de nosotros en auxilio. Hace muchos meses consecutivos, que el movimiento de súplicas ha sido extraordinario. Experimentamos justa dificultad para atender a todos los deberes. ¿Y nosotros, en regeneración?, objetaba el caballero de más edad. Los servicios aumentan considerablemente. En mi sector, la vigilancia contra las vibraciones del umbral nos reclama incesantes esfuerzos. Estoy imaginando lo que vendrá sobre nosotros. Tobías me tocó el brazo suavemente y exclamó: adelantémonos un poco. Oigamos lo que dicen otros grupos.
Aproximándonos a dos hombres oí a uno de ellos preguntar: ¿será posible que la calamidad alcance a todos? El interpelado, que parecía dueño de gran equilibrio espiritual, replicó con serenidad: de cualquier modo no veo motivo para precipitaciones. La única novedad será el aumento de servicio que, en el fondo, constituirá una bendición. Por lo demás, todo es natural a mi modo de ver. La enfermedad es maestra de la salud. El desastre dará ponderación. La China está bajo la metralla desde hace mucho tiempo, y no mostró usted ninguna demostración de asombro. Pero ahora, objetó el compañero decepcionado, parece que me veré obligado a modificar mi programa de trabajo. El otro sonrió y respondió: el vecchio, olvidemos mi programa, para pensar en nuestros programas. Atendiendo a un nuevo gesto de Tobías que me llamaba la atención, observé a tres señoras que iban en la misma dirección, a nuestra izquierda, verificando que lo pintoresco no faltaba en aquel crepúsculo de inquietud. La cuestión me impresiona sobremanera, decía la más joven, porque Everardo no debe regresar ahora del mundo. Pero la guerra, por lo que parece, no alcanzará a la península. Portugal está muy lejos del teatro de los acontecimientos. Entretanto, indagó la otra componente del trío: ¿por qué semejante preocupación? Si Everardo viniese, ¿qué sucedería? Temo, aclaró la más joven, que él me solicite en condición de esposa. No lo podría soportar. Es ignorante y, en modo alguno, me sometería a nuevas crueldades. ¡Qué tonta eres!, comentó la compañera. ¿Olvidaste que Everardo será arrastrado por el umbral o algo peor? Tobías, sonriendo, informó: ella teme la liberación de un marido imprudente y perverso. Pasados varios minutos durante los cuales observábamos a la multitud espiritual, alcanzamos el Ministerio de Comunicaciones, deteniéndonos ante enormes edificios consagrados al trabajo informativo. Millares de entidades se aglomeraban afligidas. Todas pedían informaciones y esclarecimientos. Pero era imposible un acuerdo general. Extremadamente sorprendido ante aquel vocerío enorme, vi que alguien subía a un balcón a gran altura, reclamando la atención popular. Era un anciano de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos se haría oír una llamada del gobernador. Es el ministro Espiridión, informó Tobías, atendiendo a mi curiosidad. Lograda la calma, en algunos momentos, se oyó la voz del propio gobernador a través de numerosos altoparlantes. Hermanos de nuestro hogar, no os entreguéis a disturbios de pensamiento o de palabra. La aflicción no construye, la ansiedad no edifica. Sepamos ser dignos del clarín del Señor, atendiéndole en su bondad divina para un trabajo silencioso en nuestros respectivos puestos. Aquella voz clara y vehemente, de quien hablaba con autoridad y amor, operó singular efecto en la multitud. En el corto espacio de una hora, toda la colonia regresaba a la serenidad habitual.